Bienvenidos a esta clase magistral sobre fisiopatología respiratoria. Hoy vamos a meternos de lleno en los verdaderos porqués, tanto mecánicos como hemodinámicos, de las enfermedades respiratorias. El objetivo de este análisis no es ni mucho menos aprendernos una lista de síntomas de memoria, sino comprender de verdad la física y la biología que mantienen nuestros pulmones funcionando o, por el contrario, que provocan que todo el sistema fracase. Es absolutamente fascinante ver cómo un sistema tan vital, del que dependemos a cada segundo, se sostiene sobre un equilibrio de presiones increíblemente delicado. Así que con la mente bien abierta, vamos a desentrañar esos mecanismos que todo estudiante de ciencias de la salud necesita dominar a la perfección. Nuestra hoja de ruta para hoy es muy clara. Pasaremos por 5 bloques fundamentales. Empezaremos con la fisiología y patología pleural, para luego ver la dinámica del líquido pleural. De ahí daremos el salto a los problemas vasculares, con el tromboembolismo pulmonar y el edema agudo de pulmón. Y para terminar, abordaremos la fisiopatología de la neumonía. Arrancamos con nuestro primer capítulo, la fisiología y patología de la pleura. Y es que antes de entender cómo y por qué se rompe la máquina, tenemos que establecer muy bien cuáles son las bases mecánicas de nuestro parénquima pulmonar. Pensemos por un momento de forma socrática. ¿Qué ocurre exactamente cuando un pulmón pierde esa elasticidad que lo caracteriza? Pues el mejor ejemplo de esto es la fibrosis pulmonar. Cuando hay una inflamación crónica, ya está por inhalar polvo a lo largo de los años o por causas que a veces ni siquiera conocemos, el tejido normal se vuelve fibrótico. Básicamente se forma una cicatriz. Esto significa que tenemos menos alveolos funcionando. Y claro, este tejido, que ahora es rígido, impide que el pulmón se expanda como debería, lo que reduce drásticamente su distensibilidad y hace que el oxígeno tenga muchísimos problemas para difundirse. Llevado a la clínica, este fallo, que es puramente mecánico, se nos va a presentar como una tos seca y una disnea progresiva, esa sensación de que cada vez falta más el aire. Pero demos un paso atrás. ¿Qué es lo que permite que esos pulmones se expandan sin problemas en una persona sana? Si miramos la anatomía, tenemos la pleura parietal, que está literalmente pegada a la pared del tórax, y la pleura visceral adherida al propio pulmón. Y justo en medio, el famosísimo espacio pleural. Lo verdaderamente alucinante de este pequeño sobre semipermeable es la física que lo gobierna. Este espacio necesita por encima de todo una presión negativa, constante. Esa presión actúa como un ancla invisible. Es lo que mantiene a las dos hojas unidas, tira de las vías respiratorias para mantenerlas abiertas y permite que, con apenas 5 o 15 mililitros de líquido, los pulmones se deslicen sin la más mínima fricción cada vez que tomamos aire. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando esa presión negativa se rompe? Pues que nos encontramos ante dos escenarios desastrosos. Por un lado tenemos el derrame pleural. Aquí se acumula líquido en ese espacio, creando un efecto de compresión restrictiva. Y por otro lado, el neumotórax, donde lo que entra es aire, a lo mejor por un golpe fuerte o porque se rompió una bulla. Aunque parezcan distintos, los dos comparten un mecanismo fisiopatológico catastrófico, que es la pérdida total de la cohesión pleural. Al romperse esa unión, no hay nada que tire del pulmón, así que colapsa. Y esto provoca una caída brutal en nuestro cociente ventilación-perfusión. Básicamente, el aire o el fluido están aplastando, literalmente, el tejido pulmonar. Teniendo clara la anatomía a nivel macroscópico, vamos a acercar un poco el microscopio. Pasamos a nuestro segundo bloque para entender la dinámica del líquido pleural y las leyes físicas exactas que hacen que este líquido se acumule. En el fondo, todo esto es un juego de presiones, un equilibrio finísimo entre filtración y reabsorción continua hacia los vasos linfáticos. Para que el líquido se acumule y hablemos de patología, tienen que sobrar al menos unos 500 mililitros para que el drenaje linfático diga «hasta aquí, no doy abasto». Y esto pasa por 3 disrupciones físicas principales. La primera es un aumento de la presión hidrostática, que básicamente empuja el líquido con demasiada fuerza fuera de los capilares. La segunda es la disminución de la presión oncótica, es decir, nos faltan proteínas en la sangre para hacer de esponja y retener ese líquido. O la tercera, un aumento directo de la permeabilidad capilar, donde los poros de los propios vasos se abren más de la cuenta. Y aquí es donde tenemos que ponernos la bata de clínicos y usar el pensamiento crítico. Si sacamos ese líquido con una aguja en una toracocentesis, ¿qué nos está contando? Si el laboratorio dice que es un exudado, vamos a ver proteínas altas, como la albúmina, y la enzima LDAF por las nubes. ¿Por qué? Porque esa permeabilidad capilar de la que hablábamos ha aumentado muchísimo debido a una inflamación, una infección o un tumor, dejando que las proteínas se escapen. En cambio, si es un trasudado, las proteínas y la LDAQ están bajas. Esto nos chiva que no hay inflamación por medio, sino un simple problema de fontanería, un fallo en las presiones, o mucha presión hidrostática empujando, o muy poca presión oncótica reteniendo. Bien, vamos a dejar de lado la mecánica estructural y metámonos de lleno en la red vascular, que es igual de fascinante. Entramos en nuestro tercer bloque, donde abordaremos el primer gran colapso hemodinámico, el tromboembolismo pulmonar.
Para comprender una embolia, lógicamente, primero tenemos que entender la trombosis. Y para eso siempre hay que volver a un clásico de la medicina, la tríada de Virchow. Estos 3 factores son los cimientos de cualquier evento trombótico. Necesitamos una lesión endotelial, que es un daño físico en la pared del vaso sanguíneo. También un flujo anómalo, como la estasis, que es cuando la sangre se queda estancada por no movernos. Y finalmente, hipercoagulabilidad en la sangre. Cuando estos 3 elementos se juntan, forman el coágulo inicial, que casi siempre empieza muy abajo, en las venas profundas de las piernas. Y aquí es donde la patología empieza a moverse, literalmente. Cuando un fragmento de ese trombo se suelta, se convierte en un émbolo. Empieza a subir por la vena cava, entra en la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y de ahí sale disparado directamente hacia la red arterial de los pulmones. Al llegar a unas arterias que cada vez son más y más estrechas, llega un punto en que se atasca por completo. El resultado de esto es tremendo. Se crea de golpe lo que llamamos un espacio muerto. El alvéolo sigue recibiendo aire con total normalidad, pero la perfusión, la sangre, no llega. Tenemos todo el oxígeno del mundo ahí, pero ni una sola gota de sangre para llevárselo. Este atasco provoca una reacción en cadena espectacular. Al bloquearse la arteria, la presión detrás del tapón sube de golpe, originando una hipertensión pulmonar aguda. El lado derecho del corazón, que está diseñado para trabajar con presiones muy bajas, de repente se encuentra empujando contra un muro y puede fallar de forma aguda. Al fallar el lado derecho, llega menos sangre al lado izquierdo, lo que nos lleva a una hipotensión sistémica, una bajada de tensión brutal. Y claro, esto viene acompañado de hipoxemia y de una hiperventilación desesperada del cuerpo para intentar coger más aire. Pero ojo a este dato curioso. El infarto pulmonar, o sea que el tejido muera de verdad, es bastante raro. ¿Por qué? Pues porque el pulmón tiene un plan B maravilloso. Recibe sangre oxigenada por otra vía, las arterias bronquiales sistémicas. Siguiendo con los desastres cardiovasculares, vamos a pasar del problema precapilar de antes del capilar a un problema que viene de después. Entramos en el 4º capítulo, el edema agudo de pulmón. Para que estos conceptos queden cristalinos, hay que ponerlos cara a cara. Como acabamos de ver, el tromboembolismo pulmonar es un problema por falta de sangre, un fallo precapilar que nos deja un espacio muerto. El edema pulmonar es exactamente lo opuesto, es un fallo postcapilar. Aquí lo que tenemos es un exceso de presión que se acumula, va marcha atrás y hace que el plasma sanguíneo literalmente se filtre y ahogue a los alveolos desde dentro. En un caso nos falta sangre, en el otro nos inundamos de plasma. Es la noche y el día. Es súper importante visualizar el sistema circulatorio como lo que es, un circuito cerrado de fontanería. Si tenemos un atasco grave en el lado izquierdo del corazón, por ejemplo, porque la válvula mitral no se abre bien o el ventrículo izquierdo está fallando, la sangre se estanca y en física esa presión no se esfuma mágicamente, retrocede, va hacia atrás, sube por las venas pulmonares y golpea con toda su fuerza contra los delicadísimos capilares del pulmón. Ese aumento tan bestia de la presión hidrostática empuja el líquido al único sitio que está vacío, el interior de los saquitos alveolares. Toda esta física celular y vascular tiene una traducción exacta a los pies de la cama del paciente. Y aquí, la gravedad es la clave de todo. Pensemos, ¿por qué un paciente con esto se acuesta por la noche y de repente se ahoga? Es lo que llamamos ortopnea y disnea paroxística nocturna. La explicación es pura mecánica. Al tumbarnos completamente planos, toda la sangre de las piernas vuelve al corazón. Ese retorno venoso extra colapsa aún más el lado izquierdo del corazón, que ya estaba fallando, y empuja todavía más líquido hacia los pulmones. Además, al estar tumbados, perdemos la ayuda de la gravedad, que antes mantenía las partes superiores de los pulmones más o menos secas. El resultado es un ahogo brusco porque el intercambio de gases se va a pique. Llegamos por fin al 5º y último bloque de esta clase magistral. Vamos a dejar atrás las dinámicas de presiones internas y vamos a ver qué pasa cuando el pulmón es invadido desde fuera. Hablemos de la fisiopatología de la neumonía. Nuestro sistema respiratorio es una fortaleza con defensas impresionantes, pero hay factores de riesgo que le abren la puerta al enemigo. Cosas como fumar, tener una inmunodeficiencia, la edad avanzada, sufrir desnutrición o estar ingresado mucho tiempo en el hospital. Todo esto daña los mecanismos de limpieza que la naturaleza nos ha dado, como los cilos respiratorios y los macrófagos. Y cuando las defensas bajan, preparamos el terreno perfecto para que las bacterias o los virus colonicen el pulmón y destruyan esa arquitectura protectora tan bien diseñada. Y así es exactamente como entran los patógenos. Lo más típico es aspirarlos desde nuestras propias vías respiratorias altas, cuando ya están colonizadas. Otras veces los inhalamos directamente del ambiente. Y en casos más raros, llegan por la sangre desde otra parte del cuerpo. Lo fundamental aquí es que una vez que estos microbios se instalan, desatan una guerra. Crean una inflamación enorme en el alveolo, que se llena de pus, de células muertas y exudado. Patológicamente hablando, cuando muchos alveolos se llenan de esta porquería, se crea un efecto shunt o cortocircuito severo. La sangre pasa por ahí, pero como el alveolo está lleno de pus, no puede captar oxígeno. El intercambio gaseoso fracasa por completo, llevándonos directos a una insuficiencia respiratoria.
Y después de analizar todo esto, quiero que nos quedemos con una reflexión. Hemos visto cómo los tejidos se vuelven rígidos por la fibrosis, cómo las presiones fallan inundando los pulmones y cómo organismos microscópicos pueden destruir nuestra capacidad de respirar. Sabiendo que nuestra ventilación y nuestra perfusión penden constantemente de un hilo tan frágil de gradientes de presión, ¿nos resulta increíble que el cuerpo logre mantener el equilibrio perfecto en cada una de las miles de respiraciones que damos al día? El simple hecho de respirar es un acto de equilibrismo biofísico constante y magistral. Comprender cuándo y por qué falla todo esto no solo es clave para la clínica, sino que nos enseña a valorar la absoluta perfección de nuestra anatomía. Ha sido un tremendo placer profundizar en este